Y yo recuerdo que en ese momento yo estaba buscando un encuentro con el Señor. Y estaba buscando una señal y le estaba orando a Dios por una señal. Y un día en el silicio, cuando terminé de orar, en eso de las 2 de la madrugada, mis ojos se cansaron del sueño. Y como normalmente, pues decidí dormir un poco. Y en ese preciso momento, yo sentí que una mano me agarró de la mía y se sentía suave, como si fuese de agua, fresca. Y yo recuerdo que me sacó del cuerpo. Y yo veo esta experiencia y veo mi cuerpo ahí en el piso tirado. Y le estoy topando como para que se levante y nada acontece. ¿Cómo ha sido tu vida en el Evangelio desde hasta el momento en que tú empezaste hasta ahora? Mi vida en el Evangelio, desde el primer momento en el que recibí al Señor, ha sido maravillosa. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús en esta hora. Bueno, para mucha gente es diferente la circunstancia. Hay mucha gente que el proceso es un poco más fuerte que para otro. Y todo eso conlleva a un nivel ministerial. Dicen por ahí que mientras más grande el llamado, más fuerte son las pruebas. ¿Tú crees que eso es verdad? Definitivamente eso es cierto. Hay personas que son llamadas en extremas circunstancias, pero en ese mismo orden reciben un llamado tan fuerte ministerial que el peso que carga es muy fuerte. Es más, me atrevo a decir que hay gente que han intentado abandonar el ministerio por el peso de gloria que cargan encima. Porque cuando tú cargas gloria, tú también cargas contigo guerra, y muchas. ¿Cuál es la circunstancia que te ha tocado a ti vivir, que tú has dicho, no puedo más ya, tengo que salir de esto? Yo atravesé un momento tan difícil que yo llegué a pensar que Dios no estaba conmigo. Y era en el desempleo, buscando trabajo. Llegaba a las empresas y en las entrevistas no pasaban 5 minutos y me descartaban. Y yo decía, ¿será que Dios no quiere que yo trabaje o me hace falta más? Gloria a Dios. Bueno, en ese sentido, ese proceso lo pasamos todos. Yo creo que uno de los procesos que son más difíciles es el estado económico de un cristiano, ya que cualquiera puede decir desde la comodidad de un hogar, de un trabajo, de una cuenta bancaria bien cómoda, cualquiera puede decir el evangelio es cómodo, pero cuando tú no tienes donde ni siquiera buscar para comprar unos zapatos, para comprar ropa, ya ahí la cosmovisión cambia de Dios en la vida de un hombre, porque quizá uno pasando tanto trabajo dice, pero ¿y dónde está Dios? El Dios que dice que es poderoso. ¿Hubo un momento donde tú llegaste a querer a renunciar por causa de todo ese proceso? Por supuesto. De hecho, yo recuerdo que cuando hacíamos actividades, retiro, vigilia, campaña, yo recuerdo que tenía que ir con la misma camisa, los mismos zapatos, todo roto, la misma media, porque no tenía con qué comprarme ropa para poder vestir y asistir a las actividades. Y todo eso fue marcando un precedente en mí, hasta cierto punto que yo dije, Dios no está conmigo. Eso está tremendo, eso está tremendo. Tú me estuviste contando detrás de cámara de que pasaste cierto tiempo de tu vida en un orfanato de niños, donde quizá lo que le dicen al mundo no es lo que se vive allá adentro. Y como tú estuviste allá adentro, ¿quién más que tú para contar la realidad de lo que se puede vivir en uno de esos hogares? Mira, yo te puedo contar
que dentro del reformatorio o hogar de niños llegaban momentos que yo decía, Dios me abandonó. Mis padres me visitaban cada 5 meses, 3 meses, y yo estaba ahí dentro con personas que yo tenía que convivir y tenía que adaptarme a ese sistema de sobrevivencia. Y yo recuerdo que yo oraba antes de acostarme y yo le decía, Padre, dame la oportunidad de yo salir de aquí, pero que cuando yo salga, salir diferente de como entré. Y Dios, al tiempo, después de 9 años ahí dentro, Dios contestó mi petición. Y estamos aquí para su gloria y para su honra. Ahora, la pregunta es, pasaste trabajo ahí adentro, o sea, pero ¿cuáles fueron los maltratos? ¿Cuáles fueron quizá los desafíos que tuviste que atravesar dentro de ese orfanato? Te hago esta pregunta porque hay muchos padres irresponsables que por no cargar con las responsabilidades hijos en su hogar, lo mandan para orfanato, aún sin tener las necesidades. Creemos que quizá el caso tuyo fue un caso diferente, donde había la necesidad, todo eso. Pero ¿cuál fue el maltrato, quizá el rechazo o el abandono que tuviste que pasar ahí adentro para poder darte cuenta de que tú necesitabas de tu familia a tu lado? Mira, yo te puedo decir lo siguiente. Dentro de ese lugar habían personas, o sea, habían jóvenes que no tenían los recursos, los padres, para mantenerlo en los hogares. En el caso mío era diferente. Mi mamá siempre ha sido una mujer trabajadora, que Dios la siga bendiciendo, con negocio. Pero llegó un punto donde mi rebeldía, mi comportamiento llevó a mi papá a tomar esa decisión, yo siendo un adolescente que no entendía nada, a que él me llevase a ese lugar y yo estar todo ese tiempo ahí. Y hay padres que yo pude ver con mis ojos y pude palpar que lloraban cuando se iban y dejaban a sus niños ahí, porque ellos decían, ya no lo voy a ver todas las mañanas. Y los hijos que estaban ahí, los niños también decían, mi papá, mi mamá, ¿dónde están? Las lágrimas a veces nos caían sola de la soledad. Pero si había algo siempre, y es que Dios nunca abandona a sus hijos. Por eso la Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo corazón me recogerá. Y personas cristianas, misioneros de muchísimos países nos visitaban con una palabra, nos llevaban un aliento para que nosotros supiésemos que no estábamos solos. Eso está tremendo. Pero yo entiendo que pasaste mucho trabajo ahí adentro, pasaste soledad. Pero cuando tú sales, tengo entendido que pasa algo tremendo en tu vida. Y es que cuando tú sales de ahí, tú conoces de Dios. O sea, ¿cómo fue ese proceso? Después de tanto sufrir, pasar trabajo, calamidades, sales del orfanato. Cuando sales, entonces Cristo se te revela y tú hacerte el llamado. ¿Cómo fue ese momento? Mira, eso fue extraordinario. Y es un testimonio que quiero compartir con la audiencia. Recuerdo como hoy en día yo tenía planes, ministro Aleudi del Rosario. Mis planes no eran nada seguir los caminos del Señor. Yo salgo de aquella institución con una mente de acabar con el mundo, de llevarme a todo el mundo por delante, de gozar la vida, de decir, por fin estoy libre, por fin estoy en la casa de mi padre, estoy en la calle. Y recuerdo una noche que nosotros en la peluquería estábamos improvisando, yo y unos cuantos compañeros, y ahí alguien me invitó a una vigilia, que de hecho la iglesia en la cual nosotros pertenecíamos allí en Santo Domingo. Y recuerdo que cuando me invitaron, escucha lo que yo dije. Yo le dije al compañero, amigo mío de infancia, que me conocía. Yo le dije, amigo mío,
yo tengo un nombre hecho ya. Y yo salí de donde estaba para gozar la vida en la calle. Y esa misma noche, cuando íbamos para la peluquería, la palabra vigilia se me quedó plasmada en la mente. Y yo, pensando, hablé con los chicos y le dije, muchachos, me convencieron de ir a una vigilia. Y todos estuvieron de acuerdo, como que el padre estaba planeando, estructurando el escenario para hacerme el llamado. Y fuimos a la vigilia, nos gozamos. Y el predicador, recuerdo como hoy en día, hizo el llamado. Y nos puso a los 5 frente al altar. Y recuerdo que nunca se me va a olvidar. A cada uno de ellos le profetizó un llamado profético. Le dijo cosas maravillosas. A mí no me dijo nada. Aún en ese momento yo sentía como el rechazo. Pero recuerdo, y nunca se me olvida, pasaron los meses y de los 5 que nos convertimos esa noche, el único que perseveró, que permaneció y que se involucró en las cosas del Señor fue este servidor, para su gloria y para su honra. Tremendo, tremendo, tremendo. Ok, de ahí en adelante, empezaste a vivir una vida en el Evangelio, empezaste a buscar de Dios, a conocer de Dios, pero llega un momento, y es el momento en que empieza a escuchar del ministerio, empieza a escuchar que Dios puede llevarte a muchos lugares a predicar su palabra. ¿En qué momento tú te das cuenta que tú tienes un llamado evangelístico poderoso? Mira, yo recuerdo que cuando yo empecé a involucrarme en las cosas de Dios, tú fuiste parte de esa trayectoria. Recuerdo que tú y yo subíamos al monte después de predicar en la noche y empezábamos a buscar a Dios en el secreto. Volvíamos para la iglesia y nos tirábamos en el piso con una colchita. Y yo recuerdo que empecé a tener sueños, ministro Aleudi, sueños que me daban miedo, de animales que me perseguían, de serpientes. Y yo decía, Padre, ¿qué es lo que me está pasando? Dentro del altar, llorando, empezaba a escuchar voces. Y cuando yo me acerqué a la pastora y le comentaba estas cosas, ella me decía, tranquilo, Dios está tratando contigo. Pero donde yo empecé a ver el llamado que Dios tenía conmigo, fue cuando yo empecé a sentir ese amor, esa pasión por la obra. Cuando yo empecé a trabajar, a llegar temprano, a estar presente, a estar pendiente. Aleluya. Yo recuerdo que yo abría la iglesia y me quedaba ahí, ponía una alabanza para que el ambiente empezase a cambiar. Y cada paso que yo iba dando me iba acercando proféticamente a entender lo que Dios tenía para mí. Poderoso. Gloria a Dios. Es bueno entender todo esto en la vida de un creyente, ya que muchas personas piensan que la vida aquí es color de rosa. No todo es color de rosa. O sea, aquí el que busca encuentra, pero el que viene aquí y no le dedica tiempo a la búsqueda de Dios, a encontrarse con Dios, a conocer de Dios, va a vivir una vida mediocre espiritualmente hablando. ¿En qué momento Dios te entrega a ti ese ministerio? ¿Y cuál fue ese momento donde tú pudiste ganarte la primera alma para Cristo, de la tanta que ahora mismo han podido escuchar la verdad de Dios a través de la palabra que Dios ha puesto en ti? Aleluya. Mira, en el Evangelio vamos a tener momentos donde vamos a ver personas ministrar, adorar, predicar, enseñar. Y nosotros vamos a estar ahí en el banquillo, recibiendo la enseñanza, recibiendo esa impartición del Espíritu Santo. Y nos vamos a ir llenando de su presencia. Pero llegará un momento donde Dios te va a levantar de esa silla, donde estás aprendiendo, donde te estás capacitando y te va a mover. Porque hay lugares, Aleudi, donde Dios necesita que tú llegues. Hay gente que están esperando una palabra y es contigo que van a recibir el llamado.
De la misma manera que Dios trató con un hombre, con una mujer para hacerte el llamado, Dios va a tratar contigo para llamar a mucha gente. Y recuerdo que la primera vez, no se me olvida, que se convirtieron 3 almas conmigo. Eso fue como una alegría. Como tú sabes que lo que tú estás haciendo vale la pena. Que Dios te está respaldando. Tal vez tú me digas, varón José, fueron 3 almas. Pero la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y viene al camino del Señor. Gloria a Dios. Eso es totalmente cierto y es poderoso. Ahora bien, yo no sé si tú eres de los que crees que Dios es espíritu. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 4, verso 20 en adelante, que tales adoradores busca a Él, que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice espíritu porque para tú poder comunicarte con Dios, conocer a Dios, tiene que ser a través de su Espíritu Santo, porque Dios es espíritu y Él no tiene comunión con la carne. Amén. Hay poder en Jesús. Tú has tenido experiencias espirituales con Dios, donde tú has dicho, como dijo Jacob, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Aleluya. Tremenda pregunta. Y la respuesta es sí. Yo recuerdo que en un cilicio. Cuéntale eso a la multitud. Wow, esto es fuerte. Yo recuerdo que en un cilicio, todo el creyente que llega al evangelio, aleluya, que está rodeado de gente que han tenido experiencia, que han sido marcados por Dios, han escuchado ciertas experiencias. Y yo recuerdo que yo escuchaba a mis compañeros hablar de las experiencias que tenían con el Señor a través de la búsqueda, de la llenura, de la comunión, de la lectura de la palabra. Y yo recuerdo que en ese momento yo estaba buscando un encuentro con el Señor. Y estaba buscando una señal y le estaba orando a Dios por una señal. Y un día en el cilicio, cuando terminé de orar, en eso de las 2 de la madrugada, mis ojos se cansaron del sueño. Y como normalmente, pues decidí dormir un poco. Y en ese preciso momento, yo sentí que una mano me agarró de la mía y se sentía suave, como si fuese de agua, fresca. Y yo recuerdo que me sacó del cuerpo. Y yo veo esta experiencia y veo mi cuerpo ahí en el piso tirado. Y le estoy topando como para que se levante y nada acontece. En ese preciso instante, yo sentí que mi alma se despegó del cuerpo. Yo dije, como muchos decimos, hasta aquí llegué. Y cuando yo empecé a tener esa experiencia, que empecé a subir y que empecé a ver cosas, yo dije, verdaderamente Dios está en este lugar. Dios está aquí. Eso me marcó. Porque recuerdo que cuando pude volver en sí, pasados unos días, yo todavía estaba pensando en esa experiencia. Muy fuerte. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús en esta hora. O sea, y en esa experiencia tú pudiste ver, tú pudiste sentir que algo se edificó en tu vida. Te lo pregunto porque muchas personas cuentan su experiencia, pero la cuentan desde un estado para engrandecer su yo. Y ninguna experiencia Dios se la va a dar al hombre para el hombre engrandecer su yo, sino para Cristo engrandecerse en su vida y para que Cristo sea el protagonista de esa historia, de esa experiencia. ¿Qué tú sentiste que Cristo hizo en ese momento, en esa experiencia? Te voy a dar 2 respuestas. Y el creyente piensa que cuando busca a Dios, cuando ayuna, cuando ora, cuando se pone en comunión, el creyente espera que Dios se mueva a la manera que él piensa. Y Dios es más grande que nosotros. Los pensamientos de Dios van mucho más allá. Isaías lo dice, que sus caminos son más altos que vuestros caminos. Y de ahí en adelante la cosa fue diferente. Porque si algo entendí, fue que esa experiencia no vino porque yo empecé a buscar al Señor. No. Porque cuando yo empecé a buscar al Señor por una señal, pasó el tiempo y el tiempo y el tiempo y yo nunca experimenté nada. Hasta el día que puse a descansar esa señal en el Señor. Cuando tú entiendes y cuando tú le pides algo al Señor y tú dejas que eso descanse en Él, créeme que Dios va a obrar. Porque en estos caminos lo que tú le pides al Señor
y llega, no es con tu fuerza, es con la fuerza del Señor. Y yo te cuento esta experiencia no para engrandecerme, sino para que el público entienda que cuando tú estás pidiendo algo al Señor, deja que eso descanse en sus manos. No te atribuye, no te alteres, no te impacientes. Porque muchas veces queremos algo que sea así y así, pero el Señor no obra de esa manera. Porque muchas personas, a diferencia de ti, llegan aquí a Estados Unidos bien con Dios en un nivel 1 en su vida, con Dios como su primer amor, pero cuando llegan aquí a Estados Unidos le entra lo que es la tibieza espiritual que le entró a la iglesia Odisea. Porque esa persona muchas veces hasta se apartan. ¿Qué tiene Estados Unidos? Que mucha gente llega aquí prendido en Dios, con mucho amor a Dios, pero cuando llegan aquí se aparta. Tú que tienes experiencia viviendo aquí, tienes tiempo, ¿cuál es tu cosmovisión acerca de eso? Mira, eso es algo que a mucha gente, a Leody, le ha afectado. Incluso yo te podría decir que en una ocasión yo sentí que yo estaba caminando esa trayectoria. Yo sentí en un momento que ya mi convicción del Señor estaba cambiando en este país. En Santo Domingo, al nosotros hacer muchas actividades, congregarnos en la mayoría de los días en la semana, eso influye, te mantiene en el fuego, te mantiene caliente. Tú ves que los hermanos siempre están buscando a Dios, siempre hay algo que hacer. Cuando tú llegas a este país, que tú entiendes que vas a asistir a la iglesia 2 días, 3 días, si, más cuando tienes el tiempo 4 días a la semana, pero tú entiendes que tienes que trabajar, que la libertad que tú tienes aquí, lo cual es un punto muy importante y te lo voy a aclarar. La libertad que tiene este país, la facilidad, el poder adquisitivo y el tú poder obtener las cosas tan fácilmente, ¿sabes lo que pasa? Te hace entender muchas veces que ya tú no dependes de Dios. Wow, eso está profundo ahí. Pero el mismo Dios que te bendijo a ti en Santo Domingo, en Nicaragua, en Panamá, en Colombia, en Honduras, en Chile, es el mismo Dios que te va a bendecir en este país. ¿Por qué cambiar lo que un día resultó ser útil? Porque te sientes cómodo. Porque tú puedes resolver, digamos, tus problemas en este país. El error más grande que puede cometer un hombre al llegar a un país desarrollado como este, Inglaterra, Francia, es olvidar a aquel que lo llamó. Es olvidar, aleluya, el Dios del cielo. Y es verdad, el creyente que llegue a este país tiene que tener una convicción de que tiene que mantener ese fuego activo de buscar al Señor. Ese fuego que no va a cambiar su convicción. Lo primero que tú encuentras en este país es que todo el mundo tiene algo diferente. Es que todo el mundo tiene la libertad de expresar lo que siente, lo que quiere. Y cuando tú te ves expuesto a tantas cosas y es lo que te rodea, si tú no tienes una convicción clara, si tú no entiendes que Dios te llamó, muchas veces tú cambias ese principio. Y al cambiar ese principio, te estás sepultando tu ministerio. Porque cuando tú te detienes las almas que están esperando esa palabra. ¿Qué palabra tú le das a los jóvenes que van a ver este mensaje, que van a ver este video, que están pasando por grandes procesos, que están pasando por un proceso de o me voy o me quedo, o me descarreo o me quedo en el evangelio? ¿Qué palabra tú le darías a ellos, ya que la depresión es algo que está acabando con muchas personas en este país y en el mundo entero? ¿Cuál es la palabra que Cristo pone en ti en estos momentos para dársela a ellos? Aleluya. Escúchame, joven, mujer guerrera, joven valiente que estás ahí. Todo lo que Dios te dijo, Él lo cumple. En Él no hay sombra de variación. Y el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Tal vez tú estás pasando por momentos difíciles.
Tal vez hay una guerra en tu mente, mujer. Me quedo, me voy, me siento descarriado, porque déjame decirte que hay a veces que uno se siente que está lejos de la presencia del Señor. Hay a veces que uno siente como que el Espíritu Santo se ha apartado de uno. Las guerras, las tentaciones, los problemas, aleluya, la carga emocional, la carga sentimental, todo eso influye y muchas veces tú te ves atribuido y tú ves gente que van de ti, te piden la oración y tú oras y Dios obra en ellos y tú te preguntas a Dios, yo necesito una palabra. Porque aparte de que te vean como un hombre, una mujer de Dios, tú también eres un hombre con sentimiento, eres un hombre con dificultad, eres un hombre con imperfección, eres una mujer también que siente. Y ahí es donde tú tienes que refugiarte en Dios. Te voy a decir algo. La Biblia dice que los discípulos, cuando Cristo lo envía en la barca, que él baja de la vigilia, aunque la barca fue, aleluya, fue azotada por el viento contrario y Cristo empezó a caminar por encima de las aguas y ellos tuvieron miedo. ¿Sabe qué dijo Cristo? No temáis, soy yo. En esta tarde el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. En esta tarde el Señor te habla como a Josué, no temas, porque el Dios que tuvo con Moisés estará contigo. Aleluya. En esta tarde Dios te habla una palabra de fe para que te muevas como Abraham bajo la convicción de la palabra que Dios te dio. En esta tarde Dios te habla, aleluya, como a Jacob. Aleluya. En esta tarde Dios te habla como a Isaías. Cada hombre de la Biblia fue marcado por un llamado. Pero para que esa persona reciba la bendición, reciba el llamado profético, tuvo que esperar. Y Dios te dice, no te desesperes. No te desesperes. Si tú has aguantado tanto, ¿cómo es posible que te vas a descarriar? ¿Cómo es posible que vas a abandonar, que vas a tirar la toalla? No te desesperes. Eso es lo que el diablo quiere, que tú abandones, que tú te desvíes. Pero hay una palabra profética para ti en esta tarde. Dios está contigo como poderoso gigante. Wow. Poderoso. Yo creo que más de ahí se daña. Porque es que es algo que lo necesitamos hoy en día. Mucha gente dice, no, es que yo no tengo potencial en Dios. Y yo siempre lo he dicho, Dios no depende de tu potencial. Dios no depende de tus cuerdas vocales. Dios no depende de que si tú cantas o predicas. Dios lo único que depende es si tú crees. Que tú le creas. Eso es lo único que Dios necesita, que tú le creas. Entonces, es algo que yo quiero dejarle saber a la multitud de hoy en día. De que Dios anda buscando a personas que no tengan fuerza, a personas que no sepan hacerlo, para Él enseñarlo. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Ahora, siervo José Luis, tu vida aquí en los Estados Unidos, ¿ha sido fácil o ha sido difícil? ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido tú que enfrentar en todo este tiempo que tienes aquí? Mira, uno de los retos grandes que yo he tenido que enfrentar en este país es cómo las personas tienen un punto de vista hacia el Señor. La gente en este país, y hay que decirlo, la gente se acomoda mucho y eso puede ser un factor en tu contra. El mayor reto que yo he podido tener en este país es mantenerme de pie. Y no te estoy hablando por las tentaciones de este país. No te estoy hablando por lo que este país te puede ofrecer. Te estoy hablando por lo que te rodea, que puede cambiar tu mente. Cuando tú te encuentras con personas que tienen ese punto de vista diferente al tuyo, tú tienes dos opciones. O tú te adaptas a ellos, o tú haces que esa persona vea en ti algo más profundo. O tú continúas por el camino que ellos están haciendo, o tú haces que ellos vean a Cristo a través de ti. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú sabes a qué tú has venido a esta tierra y tú tienes una posición clara de quién tú eres, eso te va a traer problemas. Porque tú vas a defender la palabra del Señor a través de la misma palabra.
Y eso me ha ayudado mucho aquí en este país. No sé si te ha pasado a ti, Aleudi, a estudiar mucho, a leer, Claro que a sí. tener que investigar. Cuéntame, a mí me ha pasado. Esto me ha hecho a mí recapacitar y empezar a tirar hojas para la izquierda. Porque a veces uno cree que sabe y no sabe. ¿Eso te ha pasado a ti? Recuerda que en una ocasión dijo un filósofo muy reconocido: dale placer y comodidad al hombre y se olvidará de su objetivo. Cuando un hombre pasa proceso, tiene su objetivo bien claro, pero cuando el hombre se acomoda, si no tiene una madurez, tiende a olvidarse de aquello por lo cual esa persona ha venido luchando mucho tiempo atrás. Y ahí es donde viene el peligro, que el hombre se acomoda y se olvida del propósito en Dios en su vida. Yo te voy a comentar algo. Yo recuerdo que al principio cuando llegué aquí, empecé a ir a restaurantes, empecé a visitar diferentes estados. Tú sabes, la comunidad, la facilidad, reservar un hotel, reservar una villa en el verano, que me voy por un río, por una piscina. Todo es sencillo. Y cuando tú empiezas a priorizar las cosas de este mundo y a dejar atrás las cosas del Señor, entonces van a venir los problemas. ¿Por qué? Porque te estás olvidando de la línea en la cual Dios te llamó. Entonces tú tienes que priorizar primero las cosas del Señor. Escucha, priorizar primero las cosas del Señor para que las demás se añadan. Por eso la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido a tu vida. Amén. Y yo creo que mucha gente ha entendido mal ese verso bíblico. Porque la gente entiende por bendición que es un carro, una casa. Cuando si tú lees la Biblia bien, el verdadero enfoque a lo que la Biblia llama bendición son a las cosas espirituales, a las que no se ven, a las que son eternas. Las demás son añadiduras. Porque si las bendiciones son las cosas materiales solamente, entonces el ladrón, el capo, el funcionario que es corrupto, podríamos decir que están bendecidos. Y no están bendecidos. Solamente son esfuerzos de trabajo, muchas veces mal adquiridos, de mano negra, de trabajos oscuros, dinero sucio. Entonces, yo creo que la gente debería enfocarse, y más el pueblo de Dios, en lo que son las bendiciones espirituales. Porque si conseguiste las espirituales, créeme que las terrenales, las materiales, vendrán solas por vía de las espirituales. Ahí está la clave. Fíjate en Abraham. Abraham obedeció las cosas del cielo. Poderoso, fluye ahí, eso está poderoso. Oye, Abraham obedeció a tal punto que Cristo dice que Abraham se gozó en sus días. Cosa que más adelante nos vamos a sentar a explicar. Pero lo que yo te podría decir es que Abraham buscó las bendiciones espirituales primeramente. ¿Y qué Dios hizo con Abraham? No había un hombre como Abraham en su época. Ese hombre, Dios, donde quiera que se movía, lo bendecía. Donde quiera que llegaba, era respaldado por Dios. La mayor bendición es tú recibir el respaldo de Dios. Es tú recibir esa convicción. El carro se daña. La casa se destruye. El dinero se gasta. Pero cuando tú sabes que tú eres bendecido por Dios, por el Dios del cielo, donde quiera que tú llegues, escucha esta palabra, donde quiera que tú llegues y la gente te diga a ti, ahí no crece fruto, esa tierra no es fértil, esa tierra está seca, ahí Dios te va a dar la prosperidad y te va a dar la bendición que tú necesitas. Y cuando un hombre es bendecido donde otra gente ve maldición, ¿sabe lo que pasa? Que se rompen los esquemas, porque la bendición que tú recibes no es la bendición del hombre. El hombre bendice hasta cierto tiempo, pero cuando Dios te bendice, Aleudi, Dios te bendice para siempre. Eso está poderoso. Y yo meditaba en eso de Abraham que tú estabas hablando. Y recordemos que la Biblia dice, oye, literalmente la Biblia dice, y Abraham era riquísimo. Riquísimo, mientras que cuando lo compara con Lot dice y Lot tenía bienes, pero recuerda que eso está revelando la intención de un corazón que no estaba alineado a la voluntad de Dios, que era Lot. Porque cuando se repartieron, oye el corazón de Abraham, Abraham le dice, ¿qué lugar tú quieres? Y dice la palabra de Dios que Lot miró la llanura.
Entonces le dio la montaña a Abraham. Ujú. Y dice que la llanura donde lo miró, dice que tenía riego, que significa que había ríos. Sí. Y donde hay ríos, tú sabes cómo crecen los árboles. Eso fluye. Que dice el Salmo 1, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de males, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita día y noche. Será como árbol plantado junto a agua de reposo, Junto a agua de río. que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Eso violó. Eso Entonces, violó. lo que él no tuvo la visión para ver, fue que, recuerda, que los ríos, él le dio la montaña a Abraham. Sí, Pero ¿de dónde descienden los ríos? de la montaña. Pero ¿Tú sabes qué prefirió tomarlo? escuchaste eso. Él prefirió tomar a donde se acaba el agua Que donde comienza. que donde comienza. Pero escucha esto. Abraham, cuando llega al lugar, la palabra de Dios dice que levanta un altar a Dios. Sin embargo, Lot dice que fue extendiendo su tienda hasta llegar a Sodoma. O sea que no hizo una separación entre el pecado y lo santo, Se unió. porque se acercó demasiado. Mientras que Abraham, cuando llegó al lugar, levantó un altar. ¿Tú estás entendiendo la diferencia que hay? Lo primero que él hizo fue honrar al Dios del cielo. Es que no importa, escúchame gente, no importa el lugar donde tú estés, allí Dios te va a bendecir. El punto número 1 fue que Abraham decidió levantar el altar. Escucha, cuando tú te vas al hebreo para levantar el altar, eso es edificar casa al Señor. ¿Tú estás escuchando esto? Edificar casa al Señor. Wow. ¿Por qué él hace esto? Porque él entiende que fuera de la presencia de Dios, él no puede habitar. Es que las bendiciones no están en lo que tú tienes en tu mano. Las bendiciones están en la presencia del Señor. Por eso el mismo Moisés le dijo a Dios: si tu presencia conmigo no va, no me mande. Si tú no vas conmigo, no es que tú me vas a mandar un ángel, no es que tú vas a hacer una señal. Si tú no vas conmigo, no me mandes. Y fíjate la palabra que le da Moisés a Faraón. Dios dice: dejar ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Escucha este misterio. En el desierto no hay nada. No, ¿quién hace fiesta en el desierto? ¿Quién hace fiesta en el desierto? Eso ilógico es a los ojos del hombre, eso hasta ilógico es. Yo me imagino a Faraón diciendo: bueno, Moisés, parece que donde tú estabas el sol como que te hizo efecto, porque lo que tú me estás diciendo es que deje ir al pueblo de Israel que está aquí esclavizado en Egipto hacia el desierto para que ustedes hagan fiesta. Allí la temperatura climática es muy extrema. De noche es un frío intenso. En el día es un calor fuerte. ¿Sabe qué hizo Dios? Mandó una columna de nube y una nube de fuego para que en el día el sol no lo fatigase, escucha, y para que en la noche el frío no lo afectase. Y allí le hicieron fiesta al Señor. Allí conocieron a Dios. Para que tú entiendas por dónde va. Es que donde Dios te envía, no importa el lugar, no importa el terreno. Lot decidió coger la llanura y enviar a Abraham hacia la montaña. Pero fíjate esto, la bondad de Abraham fue: elige tú. ¿Sabes por qué? Porque Abraham sabía su fe. Abraham sabía que no importa el lugar donde llegara, Jehová lo iba a bendecir. No, eso está poderoso. Eso está poderoso ahí. Y nota esto. Nota esto en cuenta. Que cuando una persona deja que la palabra de Dios fluya en su vida, su adoración nunca se va a ver distorsionada. Nunca. Pero si no hay palabra de Dios en la vida de un hombre, como el mensaje que escuchábamos hoy, la adoración se va a ver distorsionada. Porque dependiendo el nivel de madurez, el simiente que tú tengas anclado en la palabra de Dios, tu adoración entonces va a ser calificada a través del nivel de esa palabra que tú tengas y cómo tú la vivas. Porque si no vives la palabra, tu adoración no va a tener ningún efecto en el mundo espiritual. Eso es muy fuerte. Y lo voy a anclar al mismo Abraham. Tú puedes decirme: yo adoro, yo canto. Pero hay un nivel de adoración de vida que Abraham manifestó en creer en la palabra. Oye, cuando tú sabes
¿Quién te llamó? No importa. ¿Sabe qué le dijo Abraham a su hijo? Cuando Jehová lo envía a sacrificarlo, que el hijo no ve ninguna señal, padre, pero yo no veo el animal. Tranquilo, Jehová proveerá. Y se va más profundo. ¿Sabe qué le dijo al acompañante que andaba con ellos? Esperad aquí, yo y el chico subiremos y descenderemos hacia atrás. O sea, yo no sé por qué la gente, aleluya, no le gusta sacrificar nada para Dios. Poderoso. Hay gente que no le gusta sacrificar ni tiempo para Dios. Poderoso. Hay gente que no le gusta sacrificar nada. Gente que quieren que la bendición llegue. Gente que quieren ser transicionados y empoderados en Dios, pero no quieren sacrificar nada. Y tienen miedo de perder lo que tienen. Y esto no consiste en lo que tú tienes. Esto consiste en lo que Dios te dé. Bueno, Jesucristo lo dijo claro. Todo aquel que quiera guardar su vida, la perderá. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, de mi palabra, la ganará. Esto es vivir para Cristo, morir para Cristo y que todo sea Cristo en primer lugar en nuestra vida. Siervo José Luis, da tus redes sociales para que toda aquella persona que te están escuchando y que te van a escuchar puedan seguirte y puedan comunicarse contigo y puedan empezar a escuchar palabra de Dios a través de ti, ya que hay mucha que dar. Aleluya. Bien, yo estoy transmitiendo en vivo y subo video a través de la plataforma de TikTok en base a la palabra del Señor. Es la plataforma que estamos utilizando para llevar el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Aleluya, como usted está viendo esto, también en muchísimas ocasiones, pues yo me conecto en TikTok con varias personas y empezamos a hablar de la palabra para que lleguen a otras personas. Así que mi TikTok es José Ramírez del 1 al 5. Usted lo puede encontrar y usted nos da a seguir y ahí estaremos apoyándolo, llevando una palabra cada momento para que usted se edifique en la palabra del Señor. Amén. Esto fue una entrega más a Leudi Rosario TV. Suscríbete a este canal, dale a la campanita. Subimos videos toda la semana, 2, 3, 4 videos. Lo que Dios nos dé, lo estamos subiendo a esta plataforma. Así que empieza a seguirnos porque esto apenas está comenzando. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y nos vemos en una próxima entrega. Amén.